Vago Producciones. Bienvenidos a Típicamente, el podcast en donde yo, Alonso Zárate y Carla Quintero. haremos que la psicología sea cualquier cosa menos típica. Vamos a poner en duda todo lo que has aprendido y te daremos más trastornos que respuestas. El día de hoy, Carla, el tema es... Estás traumado. Bueno, quisimos llamarle así porque precisamente vamos a hablar sobre qué es el trauma, ¿no? Que todos usamos esa palabra, ¿no? Como, ¿estás traumado? O yo tengo un trauma, o chécate porque estás traumado. Entonces quisimos llamarle así, como ya pueden ver, a este episodio, llamarlo de esta manera. Pero no, tranquilos, no están traumados. ¿O sí? Bueno, quién sabe. O sí, tal vez. Y pues vamos a hablar como un poquito sobre esto, ¿no? Sobre qué es, de qué se trata, que sí, que no. Y pues así. Sí. Como ven. Pues yo creo que lo primero es qué no es. O Ok. más bien, a qué se refiere la gente, tratar de entender a qué se refieren y luego ver qué tan cierto puede ser que sí es Va. o no es un trauma. Sí. Bueno, lo que creo que en la calle, en la vida escuchamos es como si algo me gusta mucho o algo me encanta, estoy traumado con esto, ¿no? Entonces estoy traumado con, pues no sé Pues qué no sé, será. una canción, Ajá, alguna ajá. película. Estoy traumado con la película esta que vi o que salió. Estoy traumado con tal artista o con tal cosa. Estoy traumada con alguien. Estoy traumada con el chico que me gusta o algo así. Entonces, he escuchado eso yo. Ajá, Que así que lo sería usan. más bien y que también incluso no es tampoco eso, una obsesión, ¿no? Que se refieren como a estar obsesionado con algo Ujú. y que también eso no es una Sí, obsesión, tampoco. pero sí algo así y también a mí me ha tocado mucho que hablan como de situaciones que sienten que de alguna manera marcaron otras, como ciertas conductas que ahora hacen, ¿no? O sea, por Ah, ejemplo, ok. estoy traumado porque una vez mi mamá me gritó y ahora cada que alguien me grita, yo reacciono con ansiedad, ¿no? O Ajá. sea, Ah, es como sí. de, bueno, más o menos a lo Algo mejor así, está podría cerca. entrar, ajá, pero Ajá. no es como del todo eso. Ah, sí, es verdad, como mi mamá me dejó en el kinder, real, estoy traumada con estar sola, ¿no? Algo así. Ah, es verdad, eso también lo usan y que tampoco es, pero es común escucharlo. Ah, ¿qué otra cosa no es? Mm, Pues mm. también como, digamos, esta cosa de que te fallen las facultades mentales. Ah, O sea, como ya ven algo que no funciona en ti, o bueno, que creen que no funciona en ti, ya es como de, estás traumado, ¿no? O ay, sea, está no tienes la traumado. respuesta que a esas personas les gustaría y ya es Ujú. como, estás traumado. Ah, sí, o, ajá, como que hacen o alguien hace algo fuera de lo esperado Ajá. y es como, bueno, no sé si te han preguntado a ti, a mí se me han preguntado como, oye, ¿no tendrá algo? ¿No tendrá un trauma Ajá, de sí, ajá. chiquito? ¿Algo no crees que le haya pasado? Y tú, ay, pues yo qué vas a ver, tal vez o tal vez no, pero eso no tiene nada que ver con lo que está haciendo ahora. Ajá. Pero sí también lo utilizan para eso. Ay, no, no lo utilicen así. Porque luego llegan y dicen, es que tengo un trauma, y es como de, ¿en serio? ¿Seguro? Ok, Vamos entonces a exponerte a ver si es cierto. Ah, te dan miedo los perros. Ah, tú estás traumado con los perros. A ver. Justamente aquí afuera hay uno, es mi ex. Ah, a ver si no te lastima, a ver si no. Pues entonces sería también cuando llegan, bueno, ya hablando de nuestras experiencias en consulta, como que nos especifiquen qué es eso, ¿no? Así Ajá. como estoy traumado porque me sucedió algo o estoy traumado con tal cosa, entonces sería como, a ver, en términos muy operativos o como muy concretos, ¿a qué te refieres con eso? Y entonces ya vemos si tal vez si es un trauma o simplemente es como pues algo coloquial que escucho por ahí. Que es condicionamiento clásico. Ajá, todo es eso. Bueno, no, no todo, pero bueno. Entonces, vamos a hablar ya de lo que sí es, ¿no? Pienso que cuando escuchamos la palabra trauma, también se nos viene mucho a la mente como en términos, ¿cómo decirlo? Como en términos físicos, es decir, si tú te golpeas, es un Ya, trauma, como ir ¿no? con el traumatólogo, ¿no? Ándale, Sí. ajá.
Si yo tuve un choque y entonces Un puedo tener trauma un trauma craneoencefálico. craneoencefálico, ajá, o tengo un trauma, bueno, así, ¿no? Ajá. También a veces se relaciona con eso, que pudiera ser un impacto, un golpe, algo fuerte, algo que tal vez te generó mucho dolor, Ajá, exacto. algo que te quedó como experiencia o como aprendizaje de lo que ya no debe de pasarte o ya algo como de tu historia. Entonces creo que también se relaciona o vemos ese término en como en otra área, ¿no? Ajá. ¿Sí me explico? Sí. Que de alguna forma tiene sentido al tipo de trauma que nosotros trabajamos, porque resulta ser que también el trauma es un evento o una serie de eventos que son muy fuertes, que quedan muy marcados en nosotros, que pueden incluso vulnerar nuestra integridad como personas, que nos pueden poner en un momento muy, pues sí, como muy, pues, ¿cómo decirlo? Sí, como muy violentados a veces. Ujú. Entonces, bueno, podría tener como cierta similitud, algo así. Sí, incluso más bien, por ejemplo, no sé, este ejemplo que pones, ¿no? Del trauma craneoencefálico, Ajá, incluso también podría ser un trauma sí. psicológico, si, digo, depende mucho, pues, de la persona, obviamente, Ujú, pero si, por ejemplo, fue un choque en el que alguien más perdió la vida, ujú, entonces, además de tener un trauma físico en tu cuerpo, pues, ujú. probablemente pueda desarrollar un trauma psicológico. Ujú. Entonces, como decíamos ahorita, el trauma sería como esta exposición a una situación o situaciones que son muy intensas y que se prolongan en el tiempo y que además tiene una característica muy particular que es como sentir que estamos imposibilitados de salir de eso. O sea, es como una sensación de estar en cautiverio. Como de indefensión, De ¿no? indefensión, Ajá. exacto. Como de estoy en una situación donde no puedo salir, donde no importa qué haga o qué tanto me defienda, no puedo salir de ella. Entonces también es una característica muy presente en los traumas psicológicos, ¿no? Sí, digo, también se revive, ¿no? O sea, esta parte se asocian como ciertas cosas de lo que pasó con lo que está pasando en este momento, Ok. ¿no? Ujú. Un poco, no, como esto no es un trauma como tal, pero por ejemplo, el experimento del pequeño Albert, ¿no? Oh, En donde a ok. un niño se le presentaba, creo que era una rata, Sí. le tenía miedo a los ruidos fuertes, ¿no? Primero es lo más importante. Entonces le ponían una rata y luego hacían un sonido, le pegaban a la mesa y el niño lloraba. Ujú, Y siempre era igual, le ponían a la rata, hacían un sonido fuerte y el niño lloraba. Y eventualmente aprendió a que cada que veía una rata iba a llorar. ujú. Pero ya después viene esto, que es a lo que me refiero. El niño empezó a desarrollar miedo a cosas blancas o a cosas peludas. Peludas. Ajá. Ujú, Entonces ahí es como se asocia un estímulo o un suceso con cosas que de alguna manera ujú. comparten características, pero Sí, que no se generaliza. necesariamente son, ajá, exacto, Ujú. que no son como tal el estímulo o la Ajá. situación. Sí, 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 se vuelve algo general, ¿no? Algo que como es igual o parecido, entonces Ujú. ya lo tengo. Entonces, como decías, muchas veces este trauma sí se revive con el paso del tiempo Ujú. o puede explicar ciertas cosas que Ajá, hacemos. exacto. También sería importante especificar que cuando pasamos por un trauma no necesariamente quedamos traumados. Mm, ¿No? ajá. O sea, no es como de, bueno, yo vivía esta situación que fue muy intensa, muy violenta, muy, no me podía defender, me sentía vulnerable y entonces ya soy un traumado para toda la vida. Ujú. O sea, no. Porque incluso hay personas que sufren traumas y pueden sobresalir, Ajá. o pueden llevar sus vidas, de forma regular y dices, bueno, entonces ahí, ¿qué onda, no? ¿Y qué pasó? Entonces, no necesariamente por vivir una situación Ujú. significa que entonces ya somos unos traumados. Sí, de hecho, por ejemplo, me hiciste acordarme que en el DSM, este libro como La que de Biblia repente, ajá, de de trastornos. los psiquiatras. Ah, sí. En donde uno lo lees y dice, sí soy. Pasa, pasa. Ahí viene como esta parte de que no se puede diagnosticar, creo que antes de los 3 meses de que haya sucedido Ah, esto, ujú. y creo que hay estudios que hablan de que mucha gente si se les hace como, digamos, como estas valoraciones, no sé, una semana después del suceso,
casi todos van a salir con estrés postraumático, después Pues como de claro. de relativamente Ujú, poco tiempo, pero ujú, ya después a mucha gente le empieza a disminuir la sintomatología ujú, y hay gente a la que le queda, ¿no? ujú. Entonces un poco también es eso, o sea, no porque hayas pasado por una situación fuerte, quiere Mm, decir que vas a desarrollar un trauma. A Ah, ciertas personas cierto. les pasa y a ciertas personas no. Y pudiera ser, pues, dependiendo de, como decíamos, de cada quien, como de las herramientas que ya tenga Ajá. previamente, incluso si tiene o cuenta con una red de apoyo, cómo lo sobrellevó, ¿no? Hay personas que pueden sobrellevar con un poco más de facilidad estos eventos traumáticos, y otras que cuesta un poquito más de trabajo, que pues depende, ¿no? De muchos factores que te van a ayudar o no a sobrellevar eso que te pasó, Ujú. ¿no? Ajá, y que también, digo, el trauma como tal, bueno, no me sé así la definición del libro, pero dice algo así que es como una situación que causa un dolor muy fuerte y, por ejemplo, en el DCM, otra vez volviendo, se incluye el abuso sexual, Ajá. desastres naturales, situaciones de guerra, pero son hechos como muy, digamos, aislados, ¿no? O sea, como que ocurren en un determinado momento y ya no vuelven a pasar. Como por Ujú, ejemplo una inundación, ¿no? O un ujú, incendio. Es algo que viviste en un momento que fue muy doloroso y que ya hay muy pocas probabilidades de que se vuelva a repetir. ujú, Pero también están estas otras situaciones en donde el abuso o la violencia han sido constantes. Y ahí ya hablamos de otro tipo de trauma, que ujú. no está reconocido en el DCM, Ah, no. pero que en otro libro que es Otra como, Biblia, ajá, ahí sí se reconoce como trauma, bueno, complejo, complejo, ¿verdad? ajá, Parece, creo que más largo, ¿o no? Bueno, eh, bueno, trauma complejo es. ajá. Ajá, El primero es estrés postraumático, trauma ajá. por estrés postraumático, Y el y el segundo. segundo es trauma complejo o trauma por estrés postraumático Ay, complejo. bien difíciles, ¿no? Ajá. No manches. Para estar memorizando eso. Pero sí son diferentes. Sí. Y tiene que ver con cuántas veces sucede, o sea, Ujú, cómo se prolonga a través del tiempo, ¿no? ujú. Entonces, ahorita que decías sobre lo que se considera trauma, pues sí podemos encontrar abuso sexual. Incluso hablábamos también de tal vez una situación de bullying muy, Ajá. muy fuerte. O como pienso también como en estos acontecimientos de, ¿cómo se dice? De lo que ha pasado últimamente en Estados Unidos o que generalmente pasa en las escuelas, ¿Como los tiroteos? los tiroteos, ajá, Ah, que ok. seas como víctima o que estés presente, que hayas sido sobreviviente de alguno. Supongo que también es un evento muy fuerte Ujú. donde, claro, hay una sensación de indefensión y, ¿cómo se dice? Indefensión. Indefensión. Ajá. Y de estar como sin poder hacer nada, no puedes hacer nada. Entonces también pudiera contar Ujú. una situación como esa. Sí, y que de hecho digo, mencionaba esto del DCM, ¿no? Lo que incluye, porque como tal lo dice, o sea, es como, tienen que ser estas situaciones. Y si Ujú, no son esas situaciones, no lo ujú, puedes incluir, aunque nada más haya sido una vez, ujú, ¿no? Una situación fuerte. Pero, por ejemplo, un tiroteo ujú, no podría entrar dentro de la definición del DCM. ujú. Entonces, por ahí, digamos, como ver como todo este otro panorama, ¿no? Del trauma complejo, de alguna manera puede abrir la puerta a que también se A considere incluirlo. trauma. Y que aparte ahorita dices, alguien que vio esta situación, también eso. Ah, O sí, sea, es no cierto. necesariamente tienes Ujú. que vivirlo tú. Sí. Con que veas que a alguien más le pasó o que lo hayas escuchado, también se puede generar un De trauma. una forma indirecta, ¿no? Ajá. Que no necesariamente lo estés viviendo tú. Sí, es cierto, eso es bien importante porque a veces solo eres un espectador, pero también pues queda una huella tremenda en ti si lo vives, ¿no? Ajá. Si lo ves. También estaba revisando que gran número de personas que viven un trauma complejo, en su mayoría son mujeres. Porque, bueno, si hay una diferencia respecto a los géneros, porque la mayor parte de la violencia que se vive, por ejemplo, en hombres es generada por otros hombres y que Ajá. tiene que ver con asaltos o incluso peleas entre hombres, son como ese tipo de conflictos, pero en Ajá. mujeres es más presente, por ejemplo, el abuso sexual Ujú, o la violencia doméstica. ujú. Entonces, en cuanto a las estadísticas, es más probable que las mujeres puedan tener un trauma complejo más que los hombres. No significa que no los tengan o que no los hayan vivido, por supuesto que sí, pero en cuestión de números, suele ser más propensa una mujer a Ujú. sufrirlos que un hombre. Digo, ahí ya entran como las cuestiones de género, ¿no? O sea, Sí. eh,
como esta cosa pues de la masculinidad, a lo mejor, de Ajá. que en nuestro contexto la masculinidad suele ser muy violenta Mm. y la feminidad suele ser, digamos, como una cosa como de vulnerabilidad, Ah, ¿no? O exacto, de delicada. pasividad, ajá. Ujú, Entonces son como los, ¿cómo se dice? Como los complementos, pero al mismo ujú. tiempo no una cosa como chida de complementarse. Ah, no, pues gracias. Ajá. Y digo, pues es una cosa como, pues la masculinidad recae en los hombres y pues por lo tanto todo hombre que sea masculino pues es muy propenso a desarrollar este Ujú. de conductas. Y también sobre esto creo que también hay que ampliarlo un poquito más a los niños, ¿no? O No, sea, ok, sí. son situaciones que viven mujeres y Ujú. también niños Sí. principalmente. De hecho, estaba viendo que también según las estadísticas de la OMS, decía que de el 60% de las personas que violentan a hombres son desconocidos, pero del 60 al 65 por ciento de personas que vulneran o violentan a las mujeres son conocidos. Entonces es como de changos, pues entonces está bien cañón esa parte porque me hace pensar en esto que dijiste de los niños. Entonces yo pienso, no sé porque no tengo los números, pero o a lo que he observado es que generalmente también con niños la mayor parte de violencia que viven es por parte de conocidos, ¿no? Ya sean papás o la persona que esté a su cuidado o cualquier miembro de la familia. Entonces, pues está como bien preocupante esta parte. Que en tu mismo círculo o en tu lugar seguro Ajá. es donde esté ocurriendo. Y que incluso digo, a lo mejor no como con esos números, pero si tomamos en cuenta el abuso sexual, ¿no? Como parte de lo que puede formar un trauma, Ajá. muchos de los casos de abuso sexual en menores suelen ser hechos por mismos familiares. Sí. Ujú. El papá o el hermano o el tío. Ajá. Entonces me hace pensar en esta característica, te decía, de sentirte como si estuvieras en cautiverio. Como de sentir que no puedes hacer nada. Porque un niño que aún no tiene o no ha desarrollado ciertas habilidades para defenderse Ujú. y lo pones enfrente de algo tan intenso como es un abuso sexual y que es aparte en su medio donde se desarrolla, donde está todo el día, donde debe de estar seguro, debe sentir confianza, pues claro que te has de sentir pues y hasta impotente, pues, o no has de buscar, no has de encontrar una solución. ¿A Ujú. dónde te vas? Si ese es tu lugar en donde tú estás. Entonces, ahí está una característica del trauma. Es como no puedes salir de esto, no te puedes defender. Ajá. Estás aquí y ni modo. Y ni modo. O sea, qué feo, pues, ¿no? Sí, Como está sentir eso horrible. de, y ni modo, o sea, Sí, tener que está, aguantarlo. está bien feo y está, bueno, pues yo no trabajo con niños, Sí. pero creo que por eso. Es muy fuerte. Porque sí es un trabajo, digo, súper admirable para quienes sí lo hacen, pero sí es un trabajo bien intenso porque dices, no manches, tu red de apoyo te está dando en la madre, Ajá. fregando. No es como, por ejemplo, en alguien ya mayor de 18 años que, digo, aunque es difícil, pues Sí, existe la también. posibilidad, ¿no? De decirle salte de tu casa. Ajá. O que, por ejemplo, el trabajo puede ser un lugar seguro, Ajá, la escuela, ajá, no sé, la prepa, donde sea que ajá. vaya, o que te puedes salir de la casa, como tú dices, bueno, pues independízate, ¿no? Entonces, con niños es todavía más complejo. Está bien cañón. Sí. No lo hagan. Sí, yo creo que también por eso yo le saco a trabajar con niños, porque de repente te Sí, encuentras situaciones, o al menos por lo que me contaban, nos contaban en la carrera, sí, si era como, pues feo, pues, ¿no? Porque de repente tú quedas como muy limitado a lo que puedes hacer. sí, está cañón. Yo me acuerdo que hice prácticas para educación especial y la hice en una, ay, ¿cómo se llama? Lo que está en las escuelas, se me fue el nombre, una USAER Ah, ajá, y era a nivel preescolar. Entonces sí ves casos como muy intensos y que ves que uno de los factores, y no es que el primero, ajá. es la familia, es el lugar en donde están. Y que después entrevistas a los papás y es como de, ah, pues, ok, vas entendiendo un poquito el contexto y te vas viendo bien limitado para hacer cosas, porque es como de, bueno, es que si no tengo a los papás, pues mínimo buscas, no sé si a los abuelos o algo así, pero sí te sientes como bien corto de herramientas. Sí. ¿Qué onda? ¿Sí? ¿Ahí? Ok, va.
Em, ahorita que dices esta parte de como con niños, pues, y de tener, o más bien estar indefensos, también hay que tener en cuenta ahí, digamos, como otras características que pueden pasar, son que se desarrollan como ciertos patrones, ¿no? Como ciertas creencias en donde autoconceptualizan o tienen Mm. una idea de sí mismos de yo no valgo, Oh, sí. o incluso llegan a justificar, ¿no? Está bien que me hagan esto porque, no sé, depende de lo que les digan, pero porque soy tonto, a las personas tontas así se les castiga, y entonces crecen como con todas estas ideas que de alguna manera también los exponen a que esta situación se vuelva a repetir, que de hecho también es algo que se suele ver. Las personas con trauma complejo tienen la tendencia a volver a sufrir este tipo de situaciones, y aquí solo quiero aclarar, no estoy diciendo que sea su culpa, Ah, ¿no? O sea, no, no. tiene mucho que ver también con quienes se rodean, pero es pues eh, una tendencia, pues, o sea, es algo que probablemente pueda pasar. Pues porque es de alguna forma un medio conocido, ¿no? Como yo crecí o yo tuve este ambiente donde yo vi que esto era lo normal o lo Ajá, común. lo normalizan, ¿no? Exacto, se normaliza. Entonces, cuando yo salgo a otros escenarios o conozco otras personas, pues es muy común que me repita, porque al final es algo que yo ya he vivido y estoy, no quiero decir acostumbrado, porque no pienso que nadie se acostumbre al Ajá. maltrato, pero Ujú. sí que lo ves como algo que sabes que va a pasar o que lo puedes tolerar porque ya lo has Ajá. tolerado tantos años que ¿por qué no? Incluso si has sido víctima de muchísima violencia, no sé, por parte de tus papás, bueno, quizá al encontrar pareja, y no digo que se arregla, pero quizá sea fácil encontrarte con personas que te violenten, Ujú. que pues sí, no es tu culpa. La culpa debe, o sea, la responsabilidad también recae en la otra persona de que no Ajá. te violente, pero sí explicaría de por qué estás también como estando en estos ambientes o por qué están tan normalizados o por qué son tan, pues sí, tan, bueno, esto es lo que hay, pues es que así son las relaciones. Ujú. Y que también, ahorita que dices esto de tolerable, también tienen que ver las estrategias que ellos encuentran Ujú, para, digamos, como escapar o tolerar, ¿no? Por ujú. ejemplo, las autolesiones, que Oh, suelen ser como una cierta medida sí, como de escape, ¿no? El sí. dolor, este dolor como que te saca de eso de alguna manera y tiendes como a repetirlo, pues. Y son salidas que ayudan bueno, a los que no me están viendo, Hice... hice como las comillas, no se confundan, que de alguna manera digamos que te ayudan, pero que no son las mejores, ¿no? O sea, Ah, ok. y es cuando Ujú, ya, por ejemplo, si ujú. pones a estas personas en otros contextos donde no las violentan o donde ven que no se recurre a ciertas prácticas nocivas, pues se quedan como de cómo, o sea, esto también puede pasar. Ah, Y es como sí. medio raro, ¿no? Incluso en que los traten bien o que una pareja, no sé, no los cele Ajá. o no abuse de ellas o no les diga majaderías. Y es como de, no saben cómo reaccionar. Sí, porque incluso pues ya tiene un significado, ¿no? La violencia tal vez. O sea, el hecho de que de estar acostumbrada, también hice comillas con los dedos, el estar tan acostumbrada a que me violenten, pues ya significa que así son las relaciones Ajá. interpersonales. Es que así son. Y cuando te contactas con alguien que no te violenta, pues entonces puede significar que no me quieres. Ah, O que no me ajá. celas porque no me quieres. O que no me pegas porque no me quieres. Y entonces ahí es como, a ver, espérame, ¿cómo Ajá. hay que volver a darle un significado diferente a eso? Porque pues Ajá. no es cierto. Me acordé, por ejemplo, no sé dónde lo escuché o quién lo platicó, no sé, Jordi. tal vez en sus podcasts. A los 24 yo, a los 24 me acordé. ¿Viste se me olvidar, Alonso? Ah, ya me acordé. Sobre un niño o niña, no sé, no tengo idea, Ajá. que empieza a hablar sobre cómo es su dinámica con su papá. Entonces, no recuerdo qué juego jugaban, que obviamente no era un juego, sino que era su estrategia para abusar sexualmente de ese niño, no sé, niño o Ajá. niña. Pero el juego tenía un nombre, ¿no? Ay, vamos a jugar, no sé por decir, vamos a jugar la lotería, ¿no? No sé qué era. Entonces, eh, cuando la psicóloga lo está entrevistando al niño, entonces como de, ah, ¿ya qué juegas con tu papá? Ah, pues juego a esto, ¿no? A la lotería, en mi ejemplo. Ah, lotería. Ah, ok, ¿cómo lo juegan? Y entonces el niño se empieza a desnudar.
Entonces es Wow. como de, wow, o sea, esto sí no se juega. Ajá. ¿Qué onda? Y entonces el niño a través del juego expresa lo que estaba viviendo con su abusador, que claro que no tenía nada que ver con el juego, y entonces así se dan cuenta de que su papá había sido su abusador durante no sé cuánto tiempo. Entonces es como, no manches, como el niño obviamente no tenía las habilidades para defenderse y, Claro. y pues ya había normalizado que ese era un juego. Y cómo tú puedes salir, ya cuando creces sales a esta sociedad que te hace ver que tal vez eso que tú recibiste no estaba tan Mm, chido. Eso que te pasó no estaba tan normal. ajá. Te hiciste que me acordara que de repente hay generalmente, por ejemplo, mujeres Ujú, que viven situaciones de abuso o violaciones y que de ujú. repente llegan a consulta y llegan y dicen, es que me acabo de dar cuenta que hace, no sé, 5 o 20 años yo sufrí una violación. Sí, O sea, y es como, pues les rompe su historia, o sea, les cambia totalmente el panorama de todo lo que pasa, ¿no? Por cierta normalización y ahora cierta desnormalización de las sí. cosas. Y también está como, pues no sé, es como impactante. Digo, yo no logro como dimensionarlo así de cómo te puede cambiar, ¿no? O sea, darte cuenta de algo, las cosas. Te caí un 20 bien cañón y bien, bien, como de, ah, chis, como que yo fui víctima de esto. Porque eso viene de la mano de que no hay una educación sexual Claro. en este caso Ajá. de qué es lo permitido con tu cuerpo y qué no es lo permitido. Porque si tú dices violación, pues lo primero que piensas es en... Como la Ajá, penetración, ¿no? ¿sí puedo decir eso? En la Pues sí, ¿no? penetración. Piensas que debe de haber una penetración necesariamente para decir, ah, fui abusada sexualmente. Y no, no es así. O sea, no necesariamente se tiene que dar para ser víctima de abuso. Entonces, o sea, desde atrás, si hablaras sobre educación sexual, si previnieras, si dijeras, mira, esto es lo que no debes de permitir, esto es lo que sí puedes permitir, entonces quizá también muchos abusos se evitarían. Porque tú sabes lo que sí se puede hacer y no se puede hacer con tu cuerpo, o lo que tienes que permitir y que no. No, pero es que eso es querer inculcar ideología de género, Carla. Ay, perdón, perdón por ser un hereje. No, pues, no No, ya manches, o sea, sé, pues, ya sé. bien enojada contigo, pero ¿por qué me dices eso? Familia solo hay una, Carla. Con la familia no te metas, Con mis hijos con no. mis hijos no. Ay, no, no puede ser. Pues sí, gracias a eso, a que se meten con sus hijos, hice Ajá. comillas, Es que se puede evitar. es que se puede evitar este tipo de cosas. Si tú nombras a los genitales de la forma También correcta, bien si importante. tú avisas que vas a tocar los genitales porque tienes que limpiar o porque X cosa, porque los vas a bañar, si les enseñas qué partes de tu cuerpo no deben de ser mostradas a los demás, entonces mucho de este abuso se evitaría y no habría un trauma que arreglar en adultez. Exacto. Gracias por darnos trabajo. Ay, pues, ojalá algún día no nos necesiten. Ay, pues sí, ojalá, pero pues no creo. Siempre hay excepciones. Y- Pero pues, o sea, está bien cañón, ¿no? O sea, y- ujú. ¿Ya? ¿Todo bien? Perdón. No, esto me lleva como a otro punto también relacionado, ahorita que hablábamos como de las lesiones, ¿no? Y estas formas como Ah, de sí, lidiar, cierto. que también, digo, dos cosas, uno al que a mí casi no me gusta meterme, que se habla como esta parte del apego, ¿no? Que si tus figuras o las figuras que te violentan son las figuras que se supone que te van a dar un apego, Ujú. pues se genera un apego, pues digo, no sé, desorganizado o ansioso, no sé. Y eso tiene repercusiones, ¿no? Después. Pero también, más allá de que sea apego o no, la cosa es que si son tus cuidadores, se supone que te tienen que dar las estrategias para aprender a regularte y a comportarte. Y al no haberlas, pues obviamente después puede haber muchísima desregulación emocional, que tiene que ver con las lesiones, con comportamientos impulsivos, Pérdida del es- autocontrol. ajá, Mm. o está como, ¿cómo se llama? Como eh, desvalorización, ¿no? O sea, como de vales todo o no vales O no nada, vales ajá, nada, o ajá. sea, digo, es como también esas repercusiones y que no nada más pues ya se cierran como a ciertos momentos de tu vida, sino que ya empieza a ser en un montón de Sí. lugares, porque las emociones pues están en todos lados. Creo que sí lo manejan como esta parte del apego, como tú decías. También lo veo como parte de,
pues un sistema de aprendizaje, ¿no? Ajá, Aprendes exacto. de esas figuras de cuidado, esas figuras que son representativas para ti y ves cómo ellos también solucionan sus problemas. Ah, sí. También ves cómo ellos regulan sus emociones, ves cómo ellos, pues sí, viven las cosas que les suceden. Entonces, pues aprendes también de ahí. Aprendes y a través de la observación y aprendes también lo que te funciona, porque como ahorita decías de las autolesiones, es que las autolesiones funcionan. Ajá. Las autolesiones son una forma de, como de desahogo, ¿no? Ah, Emocional, o sea, tienen un sentido ujú. y están ahí porque sirven, porque de alguna forma es más fácil sobrellevar el malestar físico que el dolor emocional. Entonces, pues de estar aguantando mi tristeza o cualquier otra cosa, a aguantar el dolor que me distrae de las piernas porque me las corté o de las manos o algo, pues es más fácil. Y eso las personas obvio no lo entienden. Y está bien, no están obligadas pues a Sí, claro. entenderlos, pero también hay mucho juicio, como de, ay, ¿cómo es posible que esta persona se corte? ¿O cómo es posible que no pueda superar eso que le pasó cuando Ujú. estaba chiquita, ¿no? Así como, ajá, sí, pues no es tan fácil. O sea, claro que eso que está haciendo está cumpliendo una función. Y está ahí por algo. Y sí, sí sirve, sí funciona inmediatamente, pero a largo plazo, pues claro que no. Pero es como evidenciar todo eso a la persona, como de, ok, si te sirve, te hace sentir mejor, pero a largo plazo no te está llevando a donde quieres porque te está causando más problemas, tal vez te está causando un problema de salud, tal vez no te permite relacionarte en otras áreas, estás descuidando otras, etcétera, etcétera. Sí, respecto a esto, digo, nada más como me gustaría agregar que esto de disfuncional, ¿no? O sea, dentro de, en mis orígenes como psicólogo sistémico, había como este concepto de familia disfuncional, ¿no? O sistema disfuncional. Y Minuchin, un terapeuta familiar, decía que lo disfuncional quiere decir que funciona mal, pero que antes de funcionar mal, funciona. Entonces es eso. Pues es disfuncional, pero la cosa es que sirve. O Ujú. sea, a lo mejor no con, o digamos como que en el proceso no es lo ideal, pero para finalidades, o sea, cumple el objetivo, ¿no? Es algo así como el fin sí justifica los medios, algo así. Entonces por ahí pues es eso, ¿no? O sea, creo que si entendemos esto, a lo mejor también se pueden evitar como los juicios que luego hacemos, porque también es bien fácil esto de decirle, ay, pues no hagas eso, o ay, pues ve a terapia, ¿no? O sea, es como Bien de, fácil. ajá, y pues no, no está chido, pues. ¿Qué opinas sobre esta parte de que algunas personas expresan que evaden, olvidan o reprimen algún acontecimiento traumático? Entonces hay que acceder a ese trauma que está en el inconsciente y cosas. Porque Bueno, es algo que yo ajá, escucho tanto en consulta como en la vida cotidiana y es como de, ay, ajá. ¿qué es eso? Sí, digo, creo que nos lo saltamos al principio, que Sí. también, mucha gente cree que el trauma es esto, ¿no? Como un recuerdo que, este, como que olvidamos, pues, como que está reprimido, Ajá. ¿no? Entonces hay que como que sacarlo y entonces Acceder. mágicamente te vas a curar de todo. Y digo, me ha pasado con consultantes también que llegan Ujú. como con esa idea y es como de, Sí. no, o sea, no porque tú tengas estas conductas quiere decir que hay un recuerdo que esté olvidado, Ujú. pero al mismo tiempo también, ya como saliéndonos un poco, pero en la misma línea, a veces sí es necesario, pues, hablar de eso y exponer a la persona. Obviamente, hay que darle como las herramientas para que pueda enfrentarse a eso, hacer un Ujú. acompañamiento y no aventarlo como, pues, a Ala, luego, y se luego, va. ¿no? Ujú. Ajá, pero a veces sí es necesario. Es que creo que por los antecedentes que hay desde que se empezó a indagar en esto del trauma, ¿no? Porque pues tiene antecedentes de otras escuelas psicológicas, de otras corrientes que expresaban que un trauma se daba y entonces hablando de él, hablando, de alguna forma iba a sanar. Ajá, ¿No? Como si fuera una enfermedad para ajá, empezar. Entonces, quizás sí pudieron dar en el clavo a la hora de hablarlo, pero no porque hablarlo fuera la solución, ajá, sino porque quizá estaban en un lugar controlado.
O sea, no era lo Ajá, mismo vivirlo justo cuando te pasó, por ejemplo, un abuso sexual que fue en tu casa y que fue ahí, a que si lo hablas en un lugar controlado, que es el consultorio, con una persona que quizá no te está juzgando, exacto. que solo te está oyendo. Entonces, quizá por los antecedentes lo vinculamos a que el trauma va, se habla y se soluciona, pero es como un pedacito es un pedacito nada más. Y no necesariamente, como tú dices, que esté reprimido o olvidado porque es un mecanismo de defensa y esas cosas que a veces pues utilizamos así sin medida, Ajá, ¿verdad? Conceptos que utilizamos a la y se va. Eh, Sino que, bueno, como te decía, o sea, es como el antecedente, quizá por eso lo utilizan tanto, ajá. pero que realmente pues no es así y ni siquiera tiene un sustento científico decir eso, ¿no? Ujú. O pues sí está reprimido en donde, pues en dónde estará. Déjate abro el cerebro, a ver. Ajá, mira, aquí Tocando el está. hipocampo. Ahí. Aquí, aquí. Tocar. Recuerda, 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 recuerda. La amígdala, ¿no? Acá para que te pongas bien loco. Güey, ya. Ya déjame. Oye, pero a mí el coach me dijo que estaba reprimiendo mis recuerdos y que por eso no me acordaba de muchas cosas. Ya no vayas. Dile que se llama poda neuronal y que es bastante normal en los primeros años. ¿O No, ¿Cómo? ¿Me ¿cómo están crees? diciendo que el coaching no sirve? No, no. No, ¿cómo ¿Cómo crees? crees? Te estamos diciendo que no vayas a ese curso Pues ya. de 20,000 pesos Justamente yo voy a abrir ahorita uno. por si te quieres inscribir. Le voy a decir a mi No. coach. Dile que te enseñes tu cédula de psicólogo mejor. Y si sí la Ah. tiene, dinos. Ah. No, pues quedé. No, eso no. No es cierto, no hagan caso. Y también es ahorita que Luis dijo eso, o sea, la poda neuronal, Ok. que digamos, bueno, cuando eres niño, pues Ujú, sí creas recuerdos, ¿no? O sea, en tus primeros sí. años de vida. Ujú, Pero luego hay un proceso que es la poda neuronal, donde muchas neuronas se mueren. ujú. Y pues entre ellas, digamos que se van las neuronas encargadas de los recuerdos. Ajá. Entonces por eso no recordamos mucho. Y esto lo digo para que también no crean que luego ay, no recuerdo mis primeros años porque tengo un trauma. No, pues no, o sea, no recuerdas porque se te murieron las células. No manches. Qué pedo, vato. Sí, es que también nos venden mucho esta idea, pues, de estar reprimido, tienes que ir al inconsciente para sacarlo y entonces trabajarlo, pero pues es que no está muy complejo eso, pues no están, no hay, no existe. Y bueno, eso me lleva como a otra cosa de esto de hablar, ¿no? El hecho de revictimizar, Ah, sí. que Ujú. también es como bien, digo, no creo que sea como algo en lo que podamos caer fácilmente si somos psicólogos entrenados, Ajá. pero que puede pasar, Sí, sí puede pasar. que es esta parte, digamos, de hacer sentir a la persona que tuvo la culpa de lo Ujú. que vivió. Sí. Hace poco, de hecho hace rato, a lo mejor ya cuando salga esto ya nadie se va a acordar, ¿no? Pero hace rato estaba viendo unos TikToks de una chica que hablaba de su mamá, ¿no? Y que como todo lo feo que le tocó vivir. Ajá. Y salieron dos psicólogas a decir que la chica estaba mintiendo. Así que porque Por como cómo la se veía, sentaba. casi Cruzó casi, las piernas. pero una de ellas decía, es que yo no le creo porque no se ve como en su lenguaje corporal y No es además si ya cierto. sabes que tu mamá es así, pues ¿para qué vas y le dices dónde estás? Y es como de, güey, o sea, Ay, no, no es dame tan fácil paciencia. salir de la violencia como ¿Qué para es que le digas eso? ese tipo de cosas, ¿no? Creo que era mi Ay, no. coach, ¿eh? El coach de Luis. Puede ser cualquiera en realidad. No manches, sí, claro, porque lo que ellos necesitaban era que tú dijeras que por qué no se salió de ahí para salirse. Ajá. Sí, claro, tiene sentido. No es cierto, ¿de verdad? Sí, y eran psicólogas, o sea, y también digo, acá yo no, pues no me voy a meter a hablar por la chava, pero también eh, dentro de cuando yo era sistémico, pues estaba esta Ah, ¿ya parte no eres de, o qué? híjole, ¿Ya te vas a este, venir para acá, para el lado oscuro? pues mira, ¿Ya? Ya DJ evolucionó. pues ya, Eso. Bien. ya, hace rato ya, todavía le respiro ahí, es como ese amor imposible. Sí, ¿verdad? Ya te veo hablando en términos de reforzamiento y de Es lo castigo. que explica las Sí, cosas, o sea, no ¿verdad? hay de otra. Ay, muy Pero bien. bueno, Sí, otro que convertí. va, Ok. bueno, así brevemente.
algo que se habla en terapia narrativa es como respetar la historia de las personas, ¿no? Respetar cómo ellos cuentan Sí, sus historias. claro. Y entonces también en el momento en el que tú haces este tipo de preguntas, además de revictimizar, te estás metiendo con una historia que no es tuya, ¿sí? Que no te corresponde a ti contar. Otra psicóloga bastante formada que hablaba de estos videos, le decían, y si a mí me piden mi opinión, pues ¿qué me importa? ¿No? O sea, su opinión era esa, ¿qué me importa? Y pues sí, Claro. ¿qué te importa? O sea, si no te Sí, están pidiendo tu opinión, pues exacto. cállate. Sí. O sea, nada más cállate y escucha. Y creo que esto va de la mano, porque bueno, ya hablamos de qué es el trauma, ejemplos de trauma complejo, todo esto, pero en la parte de la intervención, que al fin y al cabo esto no es terapia, pues lo que decimos no es como se da un proceso de terapia, pero sí en lo que hacemos, gran parte o por donde se inicia es crear una alianza terapéutica. Y esta alianza no pretende revictimizar o decir, bueno, ¿y por qué no te fuiste? Ah, sí te pegaba, ¿y por qué no te fuiste? ¿O por qué no buscaste ayuda en alguien más? Es como de, o sea, si lo hubiera hecho no estaría aquí. Aparte, Ajá. pues no, o sea, checa todo el contexto de donde viene y entiéndelo. Y como tú dices, es entenderlo, no es cambiarlo solo porque yo digo o yo soy el profesionista que él lo va a cambiar. Entonces, por donde piensas es eso, es crear una red de apoyo también para Claro. esta persona. Verla como alguien que fue vulnerado, como sea, en algún momento, pues, y que si hubiera tenido las herramientas, no porque no pueda, sino porque quizás su momento no se lo dio, el contexto no se lo dio, pues lo hubiera hecho. Pero no, el punto es de que no, y tienes que crear una alianza terapéutica a base de la seguridad, de la conexión, de no juzgar, de no criticar. Claro que vas a cuestionar cosas y vas a preguntar, pero solamente con la finalidad de recopilar datos, como de saber, ah, ok, cómo se dio, porque, ah, ok, y tú comienzas a entender, pero nada más. Y es gran parte de por donde se empieza, de crear una alianza terapéutica fuerte con el otro. De por sí ya viene de un lugar Y bien todavía vulnerado, y vas todavía a... tú también, así como de, ay, no, pues, ¿por qué no te saliste antes? Ajá. Pues no manches. O ya pasó eso cuando estabas chiquito, ya supéralo. No sé, suponiendo que fue unas situaciones muy constantes de abuso sexual, por ejemplo, es como de, ay, bueno, sí te pasó a los 15 pero pues ya tienes 30 ya. Como de, pues no, ¿por qué? Sí, y digo, como retomando un poco también esta parte de que no es tan fácil, Ujú, también hay que entender como o sea, el contexto, pero más explícitamente como las condiciones, ¿no? O sea, por ajá, ejemplo, escuchaba también a una chica que decía que hay cierto tipo de hombres que buscan a mujeres, que no sean tan independientes, precisamente para poder tener control sobre ellas económicamente, sobre ellas emocionalmente y todo este tipo de cosas que de alguna ujú, manera ellos proporcionan y que ujú. luego cuando ellas los quieren dejar, pues está difícil porque si los dejan y Sí, nunca han trabajado a lo mejor va a ser bien difícil el encontrar un trabajo y pues obviamente tienen que comer. Entonces mucha gente no ve como todo lo que implica el quedarte, ¿no? Y sí. también todo lo que implica el irte, o sea, no es tan fácil poder hacerlo. Sí, sí, como que nada más tomas una conducta, o sea, solo lo que ves y dices, ah, ya, voy a hacer la evaluación con eso. Pero cuando ves todo alrededor, sí dices, pues no manches, quizá yo si estuviera en su probablemente estaría igual, o también me quedaría ahí, porque claro que tal vez significa perder muchas cosas, que al final son cosas básicas para vivir. Entonces también no puedes culpar a la persona, es como de, pues. O tiene 15 años y vive con sus papás, ¿quiénes son los que están generando la violencia? Ajá, ¿y a Ajá, dónde se va? exacto. ¿O qué? Ay, salte de tu casa, ¿o qué? ¿Y tú te vas a ser responsable de esa personita en la calle? No cualquiera. No cualquiera. No, pero bueno, en parte de de cómo se interviene, bueno, de crear esta alianza, de buscar que la persona genere conductas de bienestar, es decir, que no se Claro. ponga en riesgo, si está Ujú. generando, por ejemplo, esto que decíamos de conductas autolesivas, que tal vez tenga tendencia a suicida, es como sí preguntar sobre eso, Ajá. aunque los demás piensen que preguntar es O como dar ideas, dar ¿no? ideas a Ajá. que alguien se vaya a matar o a suicidar.
No, es indagar, sí saber, dar estrategias de autocuidado para que su vida, primero, antes que nada, esté segura, pues, Ajá. que esté bien. Y ya después comenzar quizá con esta parte de exposición, que es, pues bueno, que te acerques a esto que te generó este malestar tan grande, siempre y cuando tú también hagas un espacio, pues, de seguridad, Claro. de confianza, no vas a ir a sentarte a la calle y platicárselo lo primero que pase por enfrente, crear un ambiente seguro, que es parte de lo que podríamos hacer como em, tratamiento. Sí, totalmente. Y bueno, pues casi se acaba el tiempo. Ujú, Así que haciendo cierre de sesión, ahora sí. Retomando esto de estás traumado, ¿no? Las buenas nuevas son dos. Una, se puede salir de eso, ¿no? Con un buen tratamiento, eso puede quedar en donde pasó y que ujú. no se vuelva a repetir. Y la segunda, acompañado con esto, algo que pasó no necesariamente te va a Te definir y no define. define tampoco quién eres. Claro, así que no estás traumado, no estás traumatizado, es un evento que sucedió en tu vida y que fue algo que ahí está, fue algo que ocurrió y que no necesariamente tiene que definir tu futuro, no define quién eres, no define lo que haces, no define nada, simplemente fue algo que ocurrió ahí. Y eres libre de compartirlo o no, que no te fuercen. Ah, sí, también. Sí, está bien eso, también no está, no está de más, puedes decirlo, exponerlo donde tú te sientas seguro. Así es. Ok, bueno, entonces vamos a dejar nuestra sesión de trauma hasta aquí. Esperamos que les haya gustado, que les haya servido. Claro que lo que decimos aquí intentamos ser lo más objetivos posibles. No es una terapia, Ah, pero sí, pues invitarlos, si ustedes lo creen necesario, pues pueden ir a buscar algún tipo de asesoría psicológica. Y pues esto es con fines informativos, de alguna forma como orientarlos, darles un norte, responder dudas en caso de que tengan. Por favor, déjenoslas por ahí para por ahí no. nosotros. Sí, por ahí. Bueno, déjenlo en los comentarios cualquier cosa que les haya generado esto, dudas, comentarios, si tienen propuestas de temas, de cualquier cosa, pues nosotros podríamos abordarlos. ¿Dónde? ¿Dónde? Pues en nuestras redes nos pueden Ah, no, pues encontrar sí. Es que estaba carburando. Aflicción. Primero nos pueden encontrar en todas las redes como Atípicamente Podcast y también en nuestras redes personales. ¿Cómo apareces, Alonso? En Instagram estoy como Alonso Zárate o @construye psicoterapia. Y en Facebook como @construye psicoterapia. Ok. Y pues yo estoy también como psicóloga Carla Quintero en cualquier red. Bueno, no se crean, solo en Instagram y en Facebook, es lo único que utilizo. Y también ahí nos pueden contactar. La verdad estaría bien chido que nos dijeran qué tema les gustaría hablar, qué dudas tienen. Tal vez no de psicología clínica como tal, Ajá. de otros temas que pudiéramos abordar, estaría súper bien. Vamos a abordar unos por ahí de psicología social Ah, también. sí, también queremos abordar sobre psicología social, quizás psicología educativa también estaría bien chido, Nos vamos a poner psicología, medio chairos acá. hágame de chairos, yo no sé. Pero sí estaría bien chido que nos vayan diciendo. Y Sí. nosotros los leemos, intentamos como solucionarles, bueno, no más bien como responderles. Aquí les vamos a leer las Aquí cartas. les vamos a leer, si quieren, podemos aquí leer las cartas y pues ya. Ah, y también estoy en TikTok, Ah, sí, cierto. @rodion_alb. Ah, sí, cierto. También. Mi coach Eh, me hizo mi carta astral. ¿Ustedes pueden hacer eso? Claro, pero pero claro. mejor. Ajá. Primero veas 5 sesiones de terapia y te doy tu carta. Busca una carta de tarot que se llama MMPI y la escala depresiva de Beck, el inventario depresivo de Beck. Y ya. Y después de eso, claro, con gusto. Bueno, pues ya. Sería Ok. todo. Vamos a dejarlo hasta aquí. Y muchas gracias por vernos, oírnos y todo. Y nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Bye.